Bienvenidos a esta hora de la noche. Comienza en la 8 Bierzo el espacio La Tertulia que ponemos en antena en colaboración con Diario de León. Nos acompaña el director de la 8 Bierzo, Germán Gabela, buenas noches. Buenas noches. Y el delegado de Diario de León en la comarca del Bierzo, Manuel Cachacero. Manuel, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Un lunes más y en la tertulia de hoy vamos a hablar de política municipal. También entiendo que de política castellano y leonesa y nacional y de política ambiental porque reúne distintos cargos. Nuestro invitado, Eduardo Morán, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alcalde de Campanaraya, presidente del Partido Socialista en Castilla y León y presidente de la Mancomunidad de Municipios del Agua. Madre mía, no sé si tendremos tiempo para todo. Seguro que sí. ¿Qué lo ocupa más en este momento? Entiendo que el Ayuntamiento. El Ayuntamiento y la Mancomunidad, por supuesto. Más o menos, yo creo que al 50% quizás más la Mancomunidad. Lo que pasa es que, bueno, a veces son trabajos de gestión que te lleva tiempo y tarda en culminarse, pero bueno, en breves fechas veremos algunos de los resultados, ¿no? Para empezar, ¿cómo va la instalación de esa empresa que, con motivo de las fiestas de la Soledad, usted nos anunció que recuperaba las antiguas instalaciones de la cristalera? Bueno, pues están haciendo trabajos de limpieza en estos momentos de la parcela, de la propia nave, y ahora van a acometer unas obras que lo obliga a la Confederación para liberar un cauce que se había cubierto en su día, ¿no? O sea, que producción en esas instalaciones todavía se va a demorar. Todavía se va a demorar un poquito, la empresa está trabajando en otro espacio, pero bueno, yo creo que eso va a ir muy rápido. Están esperanzados con esta ocupación, entiendo. Bueno, hombre, siempre viene bien que viene bien que una superficie de ese tamaño, además a la entrada del pueblo, pues que tenga una actividad, ¿no? Lleva muchos años, demasiados años cerrada, y desde luego yo creo que cualquier utilidad que se le es buena, ¿no? Germán. ¿Y alguna otra empresa en ciernes para instalarse en el polígono industrial de Campanaraya? ¿Hay algo a la vista? Bueno, hay algunos contactos con algunas empresas, pero todavía muy incipiente. Estos días se han mantenido algunos contactos con una empresa que está hablando de proyectos bueno, que podían ser ambiciosos, pero es todavía muy incipiente y por lo tanto no me atrevo a aventurar nada, ¿no? Pero como siempre procuro estar en contacto con el sector empresarial y cualquier opción que pueda resultar factible para instalarse en Campanaraya yo procuro acudir. Luego los resultados son los que son. Cada empresa al final decide instalarse donde ella quiere, ¿no? Yo que no desaproveche usted oportunidades, ¿no? Porque el otro día el presidente Mañueco, con ese foro Ancares organizado por Diario de León y el Progreso de Lugo, revitalizaba o volvía a poner sobre la mesa la posibilidad de ese parque agroalimentario en el Bierzo que ya dábamos casi por enterrado, y usted ya ha salido a ofrecer, ¿no? Bueno, la verdad que terrenos en Campanaraya. La verdad que a mí personalmente me sorprendió, ¿no? Porque fue algo que puso sobre la mesa el anterior presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Nosotros de inmediato ofrecimos los terrenos para ello. Posteriormente, el consejero de León dijo que sobraban espacios o superficies de cemento en la comarca del Bierzo. Con posterioridad, en el año 2022, dijo que, bueno, que era un proyecto que podía ser factible siempre que saliese de aquí, del territorio, la idea o la propuesta. Yo creo que ha salido en muchas ocasiones. Y bueno, pues ya cuando prácticamente no lo teníamos olvidado, porque siempre buscamos otras opciones, pues el otro día el presidente Alfonso Fernández Mañueco dijo que eso sería una realidad, ¿no? Que bueno, no utilizó el mismo término, pero yo creo que todos entendimos que se refería al parque agroalimentario, aunque dijo polígono. Bueno, yo creo que si la intención es esa, pues bienvenida sea. Nosotros hemos reincidido otra vez en ese ofrecimiento de los terrenos. Y en cualquier caso lo importante es que se instale en la comarca del Bierzo porque sería muy bueno para el sector agroalimentario, ¿no? Pero estos anuncios que se hacen y que se entierran y que se vuelven a hacer en el sector agroalimentario les ha sonado a cuerno quemado y les ha molestado. Bueno, yo también lo entiendo, ¿no? Yo también lo entiendo porque además pues yo he estado presente en algunas conversaciones con el anterior consejero de Agricultura donde se ofrecían unas ayudas muy importantes para los antiheladas. Bueno, eran, yo creo que ayudas muy importantes desde el punto de vista económico. Bueno, se ha quedado en tierra de nadie, pero seguimos arrastrando esa idea de que el Gobierno de España, digo por parte de representantes de la Junta de Castilla y León, recientemente el consejero Suárez Quiñones volvió a insistir aquí, que el Gobierno de España abandonó al Bierzo en la materia de renovación o modernización de regadíos. No es cierto, lo diré aquí hoy y tantas veces como haga falta.
la Junta de Castilla y León no priorizó los regadíos del Bierzo para modernizarlos, y por eso están los regadíos en la fase 3. ¿Y la fase 3 qué significa? Que es un préstamo a través de la SEIASA de fondos europeos que hay que devolver en unos determinados años, en muchos años, y por lo tanto, al final del recorrido, las cantidades a aportar pues no serán muy lesivas para los agricultores. Pero tuvieron la oportunidad de que incluyeran en la fase 1 o en la fase 2, donde era subvención de fondos europeos. El Gobierno de España decidió que cada territorio, cada comunidad autónoma decidía en su territorio cuáles eran los regadíos a ejecutar con esos fondos europeos, que en una primera fase eran 587 millones de euros para toda España y luego una segunda fase de 200 millones. Como desgraciadamente la Junta nunca apostó por nuestros regadíos, pues finalmente la SEIASA y la Comunidad Regante se han puesto manos a la obra y hoy se están ejecutando esas obras. Y ahora la Junta de Castilla y León hará ese trasvase, que es una parte de la obra de en torno entre 12 y 14 millones de euros, que es el trasvase del canal alto al canal bajo. Pero las cosas son como son. La Junta de Castilla y León no ha apostado por el sector agroalimentario en la comarca del Bierzo y ahora habla de esos 312 millones de euros para las empresas, para nuevas empresas o modernización de las existentes. Bueno, pues ojalá lleguen también a la comarca del Bierzo. Afortunadamente aquí hay muy pocas empresas del sector agroalimentario, pero son empresas muy consolidadas, muy potentes, y por eso mantenemos el sector que tenemos. Pero teniendo en cuenta que vamos a hacer esa modernización de regadíos y por lo tanto vamos a poner una superficie muy importante de terreno en plena producción, porque además obligarán las condiciones a la hora de tener que pagar esas fincas baldías, tendrán que pagar una cantidad de la amortización y por lo tanto las ponen en funcionamiento, las tendrán que alquilar o vender, pues yo creo que incorporamos una gran superficie y vamos a ser más productores en el sector agroalimentario. Habrá que transformar, porque si no transformamos, pues estamos perdiendo un poder adquisitivo importante que se quedaría aquí en esta comarca. Mira, hace unos días me surgió una cosa muy curiosa que me dio mucha pena. Estaban Arriondas, estábamos hablando de las castañas del Bierzo y del sector agrícola del Bierzo, y me encontré a una familia que tenía una confitería allí en Arriondas, que tiene más de 80 años y confeccionaba productos para la feria solo de castañas. Y me decían, hace muchos años nosotros comprábamos las castañas en el Bierzo, las traíamos del Bierzo, las pelábamos, pero ahora mismo ya no lo hacemos. Ahora lo que hacemos es comprar ya la masa o la harina, y le pregunto, ¿y dónde la compras? Dice, la compramos en Francia. Digo, pues mire, seguramente esa harina o esas masas que ustedes compran serán de castañas del Bierzo. Eso es lo que tenemos que hacer aquí, y el parque agroalimentario nos ayudaría a poner en marcha nuevas industrias, a investigar, a tener una logística mucho más fácil y cómoda para las empresas, en definitiva para potenciar ese sector agroalimentario que asienta población y es una parte de la economía muy importante en esta comarca. Manuel. Y usted que pisa el terreno y que conoce el sector agroalimentario, en ese debate sobre este parque agroalimentario siempre se habla de la iniciativa privada. ¿Cree que hay iniciativa privada en el Bierzo para apostar también por ese sector? Estoy seguro que sí, y además hay que animar. Hay jóvenes agricultores que se han iniciado en esta actividad y podría haber más. Lo que tenemos que ayudarles es a decirles que además de producir pueden transformar, y ese valor añadido se va a quedar aquí en la comarca, crearíamos más puestos de trabajo. Pero yo creo que hay muchas posibilidades hoy de ayudar a emprendedores, pero hay que poner los medios para que esa gente se anime, ¿no? Si les decimos que van a tener un espacio compartido, donde van a poder investigar de manera conjunta, donde van a poder comercializar, donde van a poder hacer una logística, donde van a poder compartir parte de los trabajos que tienen que hacer de manera individual y son muy costosos, pero los pueden hacer en una cadena de envasado de otro tipo compartida, pues seguramente la gente se puede animar. Uno de los grandes proyectos culturales de su municipio de los últimos años y que se ha hecho realidad en estos últimos meses es la Casa Ucieda. El resultado es espectacular, pero claro, ahora hay que dotarla de contenido. ¿En qué está trabajando el Ayuntamiento de Campo Naraya para que esa Casa Ucieda luzca? Pues ahora mismo estamos trabajando en el proyecto de musealización, en el contenido, pero intentamos hacerlo con expertos. Desgraciadamente no hay mucha gente, al menos en nuestra zona, que nos pueda ayudar. Hemos acudido a 2 o 3 empresas a los que hemos pedido presupuesto para que ellos nos puedan dar una oferta de lo que podría ser. Nosotros tenemos una idea, pero creo que eso que tiene que ir de la mano de expertos. Mientras tanto vamos a empezar a restaurar algunos de los muebles que teníamos allí en la propia casa,
y que los tenemos en un espacio municipal. En unos días se empezará a restaurar alguno de esos muebles. Iremos poniendo allí en el interior, en una de la parte del edificio, algunos de esos muebles que queremos que estén allí, que tengan presencia. Pero aparte de eso, pues necesitamos ese apoyo técnico de musealización. Y mientras tanto seguimos haciendo actividades, bueno, pues como las que ya conocéis y de otro tipo, de presentación de libros, alguna exposición de cuadros, algunos cuadros que hemos comprado o adquirido nosotros al Instituto de Estudios Bercianos. En definitiva, poquito a poco iremos poniendo en marcha la Casa Ucieda. La propia bodega en sí es ya un museo, y además estamos valorando la posibilidad de hacer algunas catas con algunas bodegas en la propia bodega, ¿no? Poco a poco iremos poniendo en marcha algunas cuestiones de esa índole, pero también en el espacio exterior, en la medida que el tiempo acompañe, que sea de primavera, pues haremos actividades también, ¿no? Cuando fue presidente de la Diputación habló de que se extendiera esa Compostela al Bierzo, que ahora se hace desde Sarria. ¿Cree que puede haber algún avance para que sea una realidad? Bueno, eso es voluntad política y también, como decía el otro día el presidente de la Junta... Dice el presidente de la Junta que eso es de la Iglesia. Bueno, el presidente de la Junta el otro día en ese meeting que dieron él y el presidente de Castilla y León, pues como en todas las cosas que no fue quitar al gobierno de España, escurría al bulto. En este caso dijo que con la Iglesia hemos topado. Bueno, pues ellos seguramente tienen mejor relación con la Iglesia que yo mismo, ¿no? Sobre todo con el obispado, el arzobispado de Santiago de Compostela. Yo consideraba que era bueno para la provincia de León, pero especialmente para el Bierzo, ¿no? Si para ganarse la Compostelana hay que hacer 100 kilómetros y eso supone arrancar en Sarria a pie, pero en bicicleta son 200 kilómetros, yo pensaba, bueno, proponemos 300, a lo mejor nos quedamos a mitad de camino y esos peregrinos tienen que arrancar desde la comarca del Bierzo, que era lo que yo pretendía, ¿no? Y además, pues yo le decía a la Xunta de Galicia, y además beneficiáis a dos ayuntamientos gallegos que se han quedado fuera, que son Triacastela y Piedrafita, ¿no? Con lo cual también, de alguna manera, implicábamos a esos dos ayuntamientos gallegos para que nos ayudasen en esa iniciativa. Yo creo que no sería mala, desde luego para la comarca del Bierzo sería buena. Este año hasta hoy mismo hemos tenido la oportunidad de ver cuántos peregrinos han pasado, sobre todo en primavera y en otoño, hacia Santiago de Compostela, y tenemos que seguir potenciando ese camino francés, todos los caminos de Santiago, pero el camino francés hoy yo creo que sigue siendo el que más afluencia de peregrinos tiene y tenemos que potenciarlo de alguna manera. Hace unos días estaba sentado en ese mismo sillón el consejero de Vivienda de la Junta de Castilla y León, hablando de los proyectos que están desarrollando en la comunidad autónoma para implementar la puesta en el mercado de construcción y puesta en el mercado de viviendas dedicadas a los jóvenes. Hay algunos ayuntamientos que se están beneficiando. ¿El suyo será uno de ellos? Bueno, nuestro ayuntamiento se ha puesto en contacto con Somacil, con la Junta de Castilla y León, para poner en marcha viviendas. También lo hacemos con el Ministerio de Vivienda, seguimos acudiendo a las dos entidades que nos pueden ayudar en ese sentido, pero de momento lo que ha hecho el Somacil, la Junta de Castilla y León, es derivarnos a la Diputación Provincial en un convenio que han firmado recientemente, en un protocolo que no es convenio todavía, y por lo tanto yo creo que es dilatar. Bueno, yo creo que el consejero que estuvo el otro día aquí es una de las personas que mejor dice las verdades y las mentiras, ¿no? Y el otro día, pues creo que, como siempre, todo aquello que no funciona es culpa del Gobierno de España y todo lo que supuestamente va bien es gracias al Gobierno de Castilla y León, pero se olvida que ha sido su delegado y delegado del Gobierno y que ya en el año 2013 hablaba de la 76, a la hora que critica que no se ha ejecutado, y yo también critico que no se haya ejecutado, aunque parece ser que se va a licitar en enero del 2025 la primera fase por 126 millones de euros, pero también critican el retraso del puente del Castro, en el que es una obra brutal la que se está haciendo. Yo he ido a comprobar la obra que está haciendo en 3 ocasiones, se han hecho prácticamente 2 puentes nuevos, pilotando, es una obra de muchísima envergadura, pero claro, al lado, aquí muy cerquita, tenemos esa comarcal 631, ahora León 711, que lleva cortada un montón de meses, que nada tiene que ver en envergadura con el tipo de obra de aquella, y todavía quedan meses y meses para que se abra el tráfico en condiciones normales esa carretera. Por lo tanto, bueno, tampoco es la mejor referencia, ¿no? ¿Tiene fe en lo de la 76? Sí, por supuesto, y yo exijo que porque la 76 es como el parque agroalimentario. Sí, más o menos, y desde luego ha habido varios gobiernos de todos los colores políticos que han venido ofreciendo a 76. Yo tampoco comparto la estrategia de la estructura de esa autovía hacia Ourense, porque
Creo que se podría hacer con menos dinero, pero yo no soy un experto en esto y yo estoy convencido de que esa primera fase se va a licitar en enero del 2025 y desde luego yo personalmente estaré muy pendiente de que sea así, ¿no? ¿Y cuál era el proyecto que a usted le gustaría para continuar hacia Orense? Bueno, pues yo creo que si el problema es económico, porque las estructuras que hay que hacer desde el punto de vista de la geografía, la orología que hay en ese espacio al menos hasta Monforte, pues yo creo que sería bueno, o hubiese sido una buena solución, mantener la actual carretera en un sentido y hacer otra similar para el otro sentido. Nos habríamos abaratado muchísimo dinero y seguramente sería mucho más factible y más corto en el tiempo para poder utilizarla, porque si no puede ocurrir que pasen muchos años hasta que esté finalizada la obra. Pero bueno, yo soy un aprendiz de estas cosas, ¿no? Muchos años no, muchísimos. Bueno, es que yo claro, seguramente... Sí, pero sobre todo si no se empieza en algún momento. seguramente yo tengo la mentalidad de alcalde que es hacer muchas cosas con poquito dinero, como todos los alcaldes y alcaldesas de España. No soy yo el único ni especial, pero tenemos que hacer muchas cosas con muy poco dinero. Entonces, a veces somos pobres hasta pidiendo, pero yo creo que sería una buena solución para hacer esa comunicación con Orense, para que el transporte pesado viniese hacia aquí y no fuese por la A52 y que realmente eso fuese una realidad. Sobre todo para la comarca de Valdeorras, creo que sería muy importante, que son los que junto con el Bierzo tienen más interés en esa obra. ¿Y el Lazo del Manzanal, ve usted cercana la solución o lo ve como la A76? Quiero decir, porque ha habido gobiernos de todos los colores, han presentado proyectos, han hecho estudios. Es una obra que sí o sí la tiene que hacer el gobierno que le toque, pero es una obra que no se puede renunciar a ella. O sea, yo creo que lo he comentado en público en alguna ocasión, incluso con los medios de comunicación, ¿no? Lo que no puede ser es que yo que quise probar esa experiencia de ese Albia que circula a las 6 o 6 menos algo de la mañana hacia Madrid, pues que tarda el mismo tiempo de aquí a León que de León a Madrid, ¿no? También es verdad que no es todo culpa de Renfe en ese sentido, ¿no? Sino que cada alcalde y cada alcaldesa, yo respeto a los alcaldes y alcaldesas como no podía ser de otra manera, pero han querido que el tren pare en su pueblo. Y claro, si paran todas las parroquias, pues entonces es imposible que haya un tren rápido, ¿no? Bueno, yo he tardado 2 horas, no, el tren tardó 2 horas de Ponferrada a León y de León a Ponferrada cuando es el mismo tiempo que tarda de León a Madrid. Bueno, pero es una deuda con esta comarca y además yo espero que algunas comarcas de Galicia nos ayuden en ese sentido, porque lo contrario sería llevar el tráfico ferroviario desde Monforte hacia Orense y eso nos perjudicaría, incluso desde luego a Monforte y Monforte-Orense, ¿no? Bueno, espero que se reconduzca esa situación y vuelvo a insistir, es que no tenemos AVE porque en su día el Partido Popular decidió que fuese por Galicia. La primera piedra la colocaron el señor Fraga Iribarne y aquel presidente del gobierno que se llamaba José María Aznar. Las cosas son como son. Y no estoy defendiendo que el gobierno de España todavía no haya cometido ninguna obra en el nudo del Manzanal y que ese estudio que se está haciendo no vaya más rápido. Ojalá fuese más rápido y a mí me gustaría que se ejecutase ese estudio en un tiempo más corto del inicialmente previsto, que era de año y medio, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Renfe, Adif, va a cortar próximamente y durante 2 años la vía para hacer obras de mejora en los distintos túneles, lo del Lazo del Manzanal, no sé, ¿en qué horizonte lo colocaría alguien? Yo soy partidario de que ese estudio se agilice y que lo que se vaya a hacer sea compatible con las obras futuras. No estamos para hacer obras de cientos de millones y luego plantear un proyecto, seguramente de miles de millones, al año siguiente o a los 2 años, ¿no? Yo entiendo que hay que mejorar por cuestiones de seguridad la vía actual, pero han de ser compatibles esas obras, sobre todo con las futuras, con la solución definitiva al túnel del Manzanal. ¿Pero no cree que el gobierno, que es consciente de cómo está esta comarca, debería agilizar algo más todo este tipo de proyectos? Pues sí, pero eso lo piensan todas las comarcas de España. Yo hablo con mucha gente de todas las zonas de España, todo el mundo quiere que se haga prioritariamente lo de su tierra, lo de su zona. Yo eso lo entiendo, ¿no? Desde luego nosotros tenemos que ser muy reivindicativos, más reivindicativos para que definitivamente ahora se están haciendo obras muy importantes que no estaban previstas, como ese puente del Castro, que seguramente han sido toneladas de hormigón, pero también cantidades brutales de dinero en el que se ha tenido que invertir ahí, pero tenemos que seguir insistiendo al Gobierno de España, y en concreto al Ministerio de Transportes, para que esto se agilice y al menos esa deuda que se tiene con la comarca del Bierzo en materia de ferrocarril pues sea lo más breve posible en el tiempo dentro de las posibilidades que hay y que nos incorporemos a ese corredor atlántico en los que comunique con Asturias y con la meseta
y que ayude a tener un futuro menos incierto en esta comarca, ¿no? Pero aquí en este caso no es una comarca más, sino que es una comarca que perdió su modo de vida después de 100 años con el cierre de las térmicas y la minería. Sí, y no sé si afortunado o desgraciadamente somos una comarca de paso, con lo cual también nos puede ayudar en ese sentido al tener que comunicar la meseta y Asturias a través de la comarca del Bierzo, con lo cual yo creo que eso va a ser positivo, pero es verdad que esta comarca ha perdido mucha actividad económica como consecuencia del cierre de las minas y de las centrales térmicas, y esa pérdida de puestos de trabajo va a ser muy difícil recuperarlas en el corto tiempo. Hace unas semanas el Consejo Comarcal del Bierzo convocaba a todos los alcaldes de la comarca para analizar ese proyecto de unificación de la recogida de residuos, de la recogida de basuras. Se va a elaborar un estudio para ver las necesidades y la situación real de ese servicio en los distintos ayuntamientos. ¿Camponaraya ve factible que eso se pueda Bueno, convertir en veremos realidad? cuando esté ese estudio lo analizaremos. Y yo ya he anunciado, sin conocer el estudio, nosotros formamos parte de una mancomunidad, la Mancomunidad de Municipios del Bierzo Central, que presta un servicio yo creo que óptimo de recogida de residuos sólidos urbanos, que tiene un patrimonio generado por los ahorros de la propia mancomunidad y los 9 ayuntamientos que lo componemos, que tiene una plantilla, una estructura y que funciona correctamente, y estaríamos dispuestos a participar en un servicio de ese ámbito a nivel comarcal, pero lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito, siempre que los 38 municipios participemos de ello. O sea, lo que no puede ser es que el Ayuntamiento de Ponferrada solo esté para poner 9 consejeros y que cuando vamos a poner en marcha un servicio comarcal, Ponferrada se quede fuera, independientemente del color político que esté gobernando el Ayuntamiento de Ponferrada. O sea, si los 38 municipios que formamos el Consejo formamos parte de esos servicios comarcales, yo estaré ahí. Mientras tanto, pues decidiremos los 9 ayuntamientos que formamos nuestra mancomunidad, que es lo que más nos interesa, pero vamos a esperar ese estudio. Me parecía que el presidente ya descartaba Ponferrada de entrada. Bueno, no me parece. Es que la reunión en esa asamblea de ediles, perdona Germán, Ponferrada ya dijo que no iba a estar en eso, que prestaría el asesoramiento técnico a todo el proceso, pero que ellos estaban en otra cosa. Ya, pero no, eso no me parece justo, ¿no? No me parece justo que quien aporta la mayor parte o el número de consejeros luego no quiera participar de estas cosas, ¿no? O sea, ¿vosotros aportáis consejeros para gobernarnos a los demás? Nosotros tenemos capacidad, el resto de los 37 municipios, tenemos capacidad suficiente para dirigir el Consejo Comarcal del Bierzo y poner en marcha los servicios que sean de ámbito comarcal o de otro tipo. No necesitamos a Ponferrada. Si Ponferrada forma parte de esta comarca, será para todo, ¿no? Una última pregunta antes de la pausa. ¿Y piensa que el Consejo podía hacer algo más como gran mancomunidad para esos municipios, sobre todo pequeños del Bierzo, que están sin servicios, sin prácticamente presupuesto? ¿Podía hacer algo más? Se pueden hacer más cosas, pero hay dos hándicaps. Uno es que el Consejo Comarcal no tiene una financiación propia, ¿no? Es vía subvención del gobierno autonómico, y por lo tanto eso es un hándicap. Y dos, yo creo que lo que tiene que hacer el Consejo Comarcal es intentar poner en marcha, con esa dificultad económica que tiene, aquellos servicios que no se estén prestando ya o que no presten las mancomunidades. Si queremos convertir el Consejo Comarcal en una gran mancomunidad, creo que estamos cometiendo un error, ¿no? Bueno, el Consejo Comarcal ya presta algunos servicios importantes, a veces desconocidos. El presidente se ha dado una vuelta por casi todos los municipios del Bierzo para dar a conocer parte de los servicios que presta el Consejo Comarcal, que seguramente los ciudadanos desconocen y que son muy importantes, ¿no? Pero yo creo que el problema de la financiación es muy grave para el Consejo Comarcal, al no tener un presupuesto propio y por lo tanto siempre pendiente de ese convenio, de esa ayuda, de esa subvención. Y luego, repito, yo creo que hay que pensar en aquellos servicios que no se prestan en estos momentos. Prácticamente todos los municipios de la comarca del Bierzo tienen el servicio de recogida de basuras en estos momentos funcionando, casi todos con una mancomunidad en su territorio. Bueno, pues habrá otro tipo de servicios, seguramente muchos servicios, que podríamos hacer en conjunto, ¿no? Estamos hablando en la tertulia con Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya. Retomamos la conversación en unos instantes. Segunda parte de esta tertulia de lunes 18 de noviembre, aquí en la 8 Bierzo. Germán con el alcalde de Camponaraya, presidente del PSOE, presidente de la Mancomunidad del Agua del Bierzo.
Camponaraya, que aspira a convertirse en capital de la miel, está más cerca ese sello de garantía que reconozca la miel de la comarca y que Camponaraya sea referente también en el mundo de la miel. Ya lo es con esa feria que organiza todos los años. Bueno, sí, Camponaraya tiene allí instalada Apícola del Bierzo con su laboratorio, en unas instalaciones municipales, hacemos esa feria y las noticias que yo tengo es que antes de final de año podría estar esa marca de garantía ya en marcha, ¿no? Bueno, nosotros hemos ofrecido espacio para la misma, pero seguiremos hablando con el sector. En cualquier caso, siempre apoyándonos. Yo creo que es un sector muy importante dentro del sector agroalimentario en la comarca del Bierzo. En su día apostamos por él y seguiremos haciéndolo, ¿no? Antes de otro tema, me gustaría volver a las infraestructuras. La Ponferrada-La Espina, Asturias ha dado cuenta de que necesita una vía hacia Galicia alternativa al Puerto Pajares. Por la A66 lo que ha pasado con el derrumbe, y el Puerto Pajares no está para el tráfico y menos en invierno, que está soportando ahora. ¿Cree que ese corredor puede salir algún día adelante? Yo creo que sería interesante. Desde luego Asturias siempre ha apostado por ello. Prueba de ello es que prácticamente en su territorio está toda la infraestructura hecha, ¿no? Donde no ha habido una apuesta es en León y por parte del gobierno autonómico. Es verdad que cuando se le pregunta a vuestro gobierno autonómico dice que es una competencia del gobierno de España. Vamos a entrar en esa dinámica. En cualquier caso, yo creo que sería una infraestructura interesante para comunicarnos con Asturias, pero incluso para comunicarnos con Portugal. Y si llegásemos a culminar esa hora, la 76, pues sería una manera más de comunicarnos incluso con el puerto de Vigo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una infraestructura importante. En estos momentos hay esa pista abierta que es privada, que en estos momentos pues una parte es de las propias juntas vecinales, desgraciadamente, y tienen que acometer esa reparación. Bueno, parece ser que la Diputación Provincial va a hacer una reparación de la misma. Yo tengo serias dudas de que sea la Diputación Provincial quien tenga que hacer ese tipo de mantenimiento y de trabajo en una carretera que no es provincial. Pero en cualquier caso, si es posible, pues que lo hagan. Históricamente se viene utilizando esa vía por parte de los bercianos y asturianos como una comunicación no oficial, pero que nos ha venido muy bien a todos. Pero yo creo que es una infraestructura interesante para la comarca. ¿Qué servicio daría una mejora integral de todo ese tramo, sin pensar en una autovía Ponferrada-La Espina? ¿Qué servicio tan extraordinario yo creo, daría a los ciudadanos? Yo creo que siempre que comuniques puertos con grandes infraestructuras, con autovías, en este caso sería con la 6, y ojalá con la 76 con Galicia, siempre es interesante. Tener una salida de nuestros productos al mar siempre es interesante, y yo creo que en este caso nos daría una salida al puerto de Gijón, igual que lo tenemos en estos momentos al puerto de La Coruña. Ojalá lo tengamos con la 76 al puerto de Vigo. Yo creo que eso siempre es bueno, enriquecedor para la comarca, ¿no? Pero además también enlaza con una gran vía que es la 6, por lo tanto, yo creo que esa comunicación sería buena. ¿Le sorprende que esa buena relación que parece que tiene el Principado, su presidente Adrián Barbón, con la Junta de Castilla y León, su presidente Alfonso Fernández Mañueco, y con esa apuesta del Principado en arreglar esa comunicación hasta el límite de la comunidad, o límite provincial en este caso de Asturias con León? ¿Le sorprende que Alfonso Fernández Mañueco no se embarque en este proyecto con una caja hecha ya de vial que está hecho, que supone una inversión? Me no voy a decir yo que gastar millones de euros pues sea calderilla, pero que no es empezar de cero. Las noticias que yo tengo... Que entiendo que no tiene que someterse a esos trámites ambientales tan necesarios e importantes, pero que en este caso eso ya estaría superado. Bueno, yo creo que cuando ha habido esas reuniones a tres bandas, nunca se ha hablado de esta infraestructura, al menos por parte del gobierno autonómico, o al menos no ha trascendido, ¿no? Yo tengo muy buena relación con el gobierno asturiano y por lo tanto, desde luego, preguntaré al propio consejero en cuanto tenga oportunidad, que puede ser mañana mismo, ¿no?, para hablar con Alejandro y preguntarle si alguna vez ha surgido ese proyecto en esas conversaciones que ha habido. Siempre se habla del corredor atlántico, de los grandes proyectos, de esa exigencia al gobierno de España, pero estoy seguro que el gobierno asturiano siempre estaría apostando por esta infraestructura, incluso involucrando al gobierno de España, no tengo ninguna duda, pero lo que sí está bastante claro es que por parte del gobierno autonómico no ha habido nunca ningún interés ni se ha puesto encima de la mesa, ¿no?
Volviendo un poco a la actualidad municipal, me imagino que estaré ultimando ya los presupuestos de su ayuntamiento para 2025. ¿Qué inversiones importantes plantea para Camponaraya para el ejercicio del próximo año? Bueno, vamos a hacer unas obras en el recinto ferial que no hemos podido hacer todavía con los planes provinciales de la Diputación Provincial. Vamos a mejorar algunas zonas de urbanización y sobre todo también vamos a poner en marcha una obra de mejora de eficiencia energética que es la envolvente de todo el edificio municipal y por supuesto también ir dotando de equipamiento a ese proyecto, como bien decías antes, cultural, que es la Casa Ucieda. En base a esa información que nos vaya a facilitar esos expertos, pues iremos poniendo una parte del presupuesto a disposición de la Casa Ucieda para que más bien pronto que tarde sea ese proyecto museístico que nosotros queremos y además ese edificio cultural también de referencia para hacer actividad de ámbito cultural de cierto nivel, ¿no? ¿Y la carretera del canal qué le falta para terminar? Bueno, la carretera del canal está terminada en estos momentos, ha cumplido el compromiso la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Ya está terminada. Y lo que tiene que hacer es entregársela a la Diputación Provincial. Es una carretera que va a estar afectada por las obras de los regadíos, porque por el propio cauce del canal bajo va a ir una tubería de grandes dimensiones, pero la carretera como tal está finalizada. La carretera era desde la 536 hasta la carretera que enlaza Cacabelos con Toral de los Vados. La obra está perfectamente terminada. No sé si queda algún detalle de señalización, bien horizontal o vertical, pero el resto de la obra está finalizada. Pero se han invertido algo más de 1.300.000 euros en ella. Pero se va a ver afectada cuando lleguen las obras del canal, claro. Sí, pero no tiene que tener una gran afección. Quiero decir que las obras con un poquito de cuidado se pueden hacer instalando esa tubería por el camino de servicio sin dañar mucho la carretera. Sí habrá que seguramente cortarla al tráfico en momentos puntuales, como ha estado cortado durante las obras. Pero yo creo que es una obra, lo hemos estado evaluando recientemente en una reunión conjunta con la Comunidad de Regantes y la propia Taxa, que es quien está ejecutando las obras. Creo que no hay por qué dañar excesivamente esa carretera, pudiendo trabajar por el camino de servicio del propio canal y instalando esas tuberías que estarán entre los diámetros de 600 a 1000 más o menos, pero yo creo que se puede hacer con un poquito de cuidado sin dañar esa carretera. ¿Y cuál es el reto pendiente que le queda a Camponaraya para las próximas décadas? Bueno, eso se lo dejaremos para futuras, corporaciones. Bueno, yo creo que tenemos que consolidar ese polígono industrial que tenemos. Vamos a hacer una apuesta cultural dentro de las posibilidades que nos da la Casa Ucieda y que hasta ahora no teníamos esa posibilidad porque no teníamos esa infraestructura. Seguir apostando por ese recinto ferial que tiene que ir mejorándose, que es una referencia a nivel comarcal, incluso provincial, con algunas de las ferias que hacemos y que nos podría permitir, mejorando el propio recinto en algunas más, e intentar poner en marcha ese plan de vivienda. Estamos ahora mismo con unas nuevas normas urbanísticas para facilitar la medida de lo posible que la gente se pueda quedar a vivir en Camponaraya y procurar que este municipio siga siendo un municipio referente en la comarca del Bierzo, creciendo lentamente, pero lo más importante es eso, crecer aunque sea muy lentamente, y con una población relativamente joven a la que hay que dotar de servicios para que la gente se quede a vivir en Camponaraya, ¿no? Usted ha sido muy beligerante con el tema de la sanidad, con los problemas en el Hospital del Bierzo, de la sanidad de la comarca. ¿Ha notado algún cambio desde la llegada del nuevo gerente al área sanitaria del Bierzo? Pues no, lo que he notado es que la gente ha dado un margen de confianza a esta nueva gerencia, pero bueno, a mí me sorprendía el otro día cuando el presidente de la Junta decía que la sanidad del Bierzo era una sanidad estupenda y maravillosa, ¿no? Bueno, yo creo que es una manera más de llamarnos torpes a los bercianos y bercianas. La sanidad en el Bierzo es un caos. El gobierno de la Junta de Castilla y León desde hace más de 12 años ha decidido abandonar la sanidad pública berciana. El Hospital del Bierzo ha sido un hospital de referencia y hoy costará más de 10 años haciendo todos los esfuerzos posibles en volver a recuperar la imagen de ese hospital. Pero es que la atención primaria también es un caos, porque hablo con alcaldes y alcaldesas todas las semanas y no se sustituyen a los profesionales que se quedan de baja de vacaciones. Sigue habiendo consultorios sin atención de profesionales en los pueblos y por lo tanto así es imposible mantener a la gente en los pueblos. Lo del hospital es un auténtico caos, pero no lo digo yo,
no lo dicen los enfermos, no lo dicen los familiares, lo dicen los propios profesionales, algunos de los que se trasladan al Bierzo, en servicio de oncología y de otros, cuando regresan a sus hospitales de origen y tienen la suerte de atender a un enfermo o enferma berciano que se traslada allí utilizando todas las posibilidades legales que le dan, bien cambiando de domicilio u otras, le dicen: no te quedes en el hospital del Bierzo, porque no confían, los propios profesionales no confían en el hospital del Bierzo. Por lo tanto, no puede venir aquí ningún responsable de la Junta de Castilla y León a decir que esto ya está resuelto. Pero bueno, lo más sorprendente es que hace unos días ha dicho el consejero que van a estudiar la situación de la sanidad en el Bierzo. Pero coño, vamos a estudiar la sanidad del Bierzo todavía hoy, a finales de noviembre del año 2024. Todos sabemos que eso es un puñetero caos y lo que hace falta es poner dinero encima de la mesa, porque los médicos, es verdad que puede haber escasez de médicos, y ya esto ya es culpa del gobierno de España. No, mira, el gobierno de España hasta el año 96 fue Felipe González, del 96 al 2004 el señor Aznar, 2004 al 2011 el señor Zapatero, del 11 al 18 el señor Rajoy, y del 18 hasta hoy el señor Pedro Sánchez. El gobierno de España, el último gobierno de España, ha puesto más plazas que nunca MIR a disposición de los profesionales. Pero los médicos, los muchos o pocos médicos que salen de la universidad y hacen el MIR se siguen yendo de España. ¿Y por qué se marchan de España? Se han marchado 2.222 médicos recientemente, 222 a Camerún. ¿Y por qué se marchan? Por la calidad del trabajo y por la remuneración económica, porque los médicos en España cobran un tercio de lo que cobran en Francia. Por eso se marchan los profesionales, por eso se van los profesionales a otras comunidades autónomas en vez de a Castilla y León y a la comarca del Bierzo. Porque aquí en su día la Junta de Castilla y León apostó por pagar horas extras en vez de crear plazas de médicos, y los médicos se han buscado la vida y la gente termina el MIR y se va fuera de España incluso, a otras comunidades autónomas o fuera de España. ¿Que habría que analizar eso? Porque formamos esos médicos con dinero público de nuestras universidades públicas y los formamos para que vayan a prestar los servicios con sus conocimientos a otros territorios y a otros países que nada tienen que ver con España. Eso a lo mejor lo teníamos que analizar. Pero es una responsabilidad de Castilla y León. Este gobierno lleva 37 años gobernando Castilla y León. ¿No ha hecho una previsión de que la gente se hace mayor y se jubila? Pues habrá que hacer una previsión. Es como si yo digo en Camporella que soy alcalde desde hace 9 años y he sido teniente alcalde un montón de años y digo, no, es que se me han jubilado los funcionarios y se ha quedado esto sin personal. Coño, será responsabilidad mía, no de Castilla y León. Pues la sanidad es una responsabilidad del gobierno de Castilla y León. Y esto es un puñetero caos. Y es verdad que le hemos dado un margen a esta gerencia, pero yo no he visto ningún cambio sustancial. Y estos cambios se hacen con mucho cariño, con mucho dinero, ofreciéndole las mejores posibilidades a los profesionales para que vengan y se queden, y no con este trasvase de médicos que vienen cada día y que atienden al personal sin conocer su historial, sin tener tiempo para dedicarle a leer su historial, sin conocer a la persona y por lo tanto difícil de curar. Y la gente se muere porque no se la atiende, no solo por la enfermedad, sino porque no se la atiende correctamente. Pero claro, lo más fácil siempre es echar la pelota para arriba. Esto es la gana, ¿no? Esto es culpa del gobierno de España. El gobierno de España tiene la responsabilidad que tiene, pero quien tiene la responsabilidad de la sanidad en la comarca del Bierzo es la Junta de Castilla y León. Lo ha hecho fatal durante 12 años. Y prueba de ello que lo ha hecho mal es que el propio día que el presidente de Castilla y León decía que la sanidad del Bierzo era fabulosa, es que el nuevo gerente, el nuevo responsable de la clínica Ponferrada ha dicho que se han duplicado las pólizas privadas de los bercianos y bercianas. Eso quiere decir que aquellos que tienen dinero, bercianos y bercianas, tienen que acudir a la sanidad privada porque la sanidad pública es un desastre. Y por si acaso, y para algún navegante que en algún momento me ha criticado, soy defensor de la sanidad pública y la utilizo. Yo no voy a la sanidad privada. Me he operado recientemente la vista porque eso no entra por el seguro. Pero yo y mi familia somos defensores de la sanidad pública y utilizamos la sanidad pública. Seguramente en la comarca del Bierzo, en los consultorios médicos y en el propio hospital soy conocido. No porque tenga grandes enfermedades, pero porque lo frecuento yo mismo o con familiares. Y la seguiré defendiendo siempre, porque es un derecho que tenemos los bercianos y bercianas como cualquier ciudadano de este país. Creo que está, a su juicio, más que justificada entonces la manifestación convocada para el 1 de diciembre aquí en Ponferrada. Pues sí, me gustaría que acudiese mucha gente, porque al final, si no tenemos una sanidad, estamos indefensos. Y yo veo a la gente en el propio hospital, que la gente se está resignando a esta situación, y eso no puede ser. No puede ser que nos resignemos a que tengamos esta sanidad de tercera división, donde vas al hospital y no sabes si va a haber un profesional o no, para atenderte, y ojo,
No tengo nada en contra de los profesionales. Seguramente muchos profesionales abandonan la sanidad pública saturados de trabajo, cobrando lo mismo que en otros sitios y trabajando el doble, o porque ya físicamente no pueden más, porque también la gente se hace mayor. Yo creo que los profesionales hacen mucho más de lo que pueden hacer y, por lo tanto, jamás pondré un pero a los profesionales del Hospital del Bierzo ni la atención primaria. Creo que es un problema de organización y un problema de poner a disposición de la ciudadanía del Bierzo y de la Ciana también los medios adecuados y, en este caso, sobre todo médicos, para que nos puedan atender correctamente. Estamos en la recta final, os aviso, porque supongo que querréis hablar del partido, entonces os voy diciendo que nos quedan 7 minutos. Primero, ¿cómo está el PSOE de Castilla y León? Y segundo, ¿cómo está el PSOE de León? Y del Bierzo. Bueno, yo creo que el PSOE de Castilla y León en estos momentos está en ese proceso en el que vamos a acudir dentro de 15 días a un congreso federal, donde se va a reelegir a nuestro secretario federal, Pedro Sánchez, y a partir de ahí empiezan los procesos autonómicos, en la que tendremos que elegir a las direcciones autonómicas del partido y, con posterioridad, a las direcciones provinciales, ¿no? Y de ahí para abajo comarcales, en el caso de la comarca del Bierzo, y las agrupaciones locales. Bueno, yo creo que como siempre en estos momentos el PSOE de Castilla y León está centrado en hacer oposición, una oposición yo creo que leal y muy digna en Castilla y León, donde está ofreciendo colaboración al gobierno de Castilla y León, que no tiene mayoría en estos momentos, porque en su día, en alguna campaña electoral, venían aquí los candidatos del Partido Popular a decir auténticas barbaridades de Ciudadanos y de Vox, con los que en algunas cosas yo coincidía, por cierto, pero luego han sido sus socios de gobierno, ¿no? Bueno, recientemente ese noviazgo, seguramente por política nacional y no autonómica, se ha roto. En estos momentos el señor Alfonso Mañueco no tiene mayoría suficiente y con mucha responsabilidad el PSOE de Castilla y León está colaborando con el gobierno, pero es verdad que le está pidiendo que, si quiere que le apoye los presupuestos, tiene que conocerlos, y hasta ahora no los conocemos, más allá de esas cifras que algún responsable del gobierno ha dado puntualmente en materia de inversiones en algún área, pero no conocemos todavía el documento de presupuestos. A partir de ahí, pues seguiremos haciendo esa oposición responsable y, por supuesto, pensando en una nueva dirección que nos lleve a una posibilidad de ganar unas elecciones autonómicas que serán seguramente el año que viene, pero antes o después del verano. ¿Le va a facilitar el PSOE la aprobación al Partido Popular del presupuesto? Bueno, yo creo que el PSOE ha sido muy responsable siempre con el gobierno de Castilla y León, a pesar del maltrato que le ha dado el gobierno de Castilla y León o el Partido Popular en las Cortes al PSOE, pero se ha aprobado el techo de gasto con la aportación o la ayuda del PSOE, y en estos momentos, si la propuesta es sensata, seguramente tendrán el apoyo del gobierno del Partido Socialista en las Cortes de Castilla y León, pero habrá que negociar cosas a las que el PSOE nunca va a renunciar, ¿no? Parece que ahora las aguas van un poco más tranquilas, pero hace unas semanas hemos asistido a un ataque furibundo de Luis Tudanca y de José Antonio Díez, el alcalde de León, a Ferraz, a Pedro Sánchez, al aparato del partido. ¿Cómo valora usted o cómo ve usted esas semanas de furia? Bueno, yo creo que los compañeros y compañeras del Partido Socialista somos de sangre caliente y a veces nos excedamos, ¿no? Yo personalmente soy una persona con mucho carácter, ¿no? Aquí en el Bierzo se dice mala leche, ¿no? Bueno, yo creo que a veces sobran esas situaciones, porque nosotros tenemos cauces suficientes dentro del partido para discutir abiertamente de lo que querramos y opinar de lo que querramos y exponer las ideas que querramos, ¿no? Bueno, a veces en vez de hacerlo así, lo hacemos en los medios de comunicación y luego resulta que donde lo tenemos que hacer no lo hacemos, ¿no? Yo no comparto esa estrategia de esas críticas furibundas y que a veces incluso nos ponen en entredicho a toda la propia clase política, ¿no? Yo creo que en esos cauces que tenemos, en esos congresos, en nuestros comités, en reuniones internas que tenemos del partido, donde tenemos que solucionar las cosas, hace un tiempo, un mes y pico aproximadamente, cuando se aprobó la fecha del Congreso Federal, el secretario federal del partido, Pedro Sánchez, y presidente del Gobierno, nos pidió que nos dedicásemos exclusivamente a preparar un buen documento de ponencia política para discutir en el Congreso, donde fuésemos 2 o 3 pasos por delante del Gobierno de España. Nos dijo que nos dedicásemos todo ese esfuerzo, todo ese tiempo a preparar esa ponencia, que es el documento del futuro político
de este país a través de un gobierno socialista. Bueno, en eso teníamos que estar trabajando todos. Algunos no estaba atento, ¿no? Algunos creo que no estaban atentos y no entendieron el mensaje. ¿Qué le digo yo brevemente? ¿Usted cree que aspirará a la reelección Luis Tudanca y cree que podría ganar la reelección Luis Tudanca si aspira? Bueno, siempre que hay un candidato tiene posibilidades de ganar. No vamos a ver de aquí a la fecha que se elijan a los posibles candidatos o candidatas quiénes son los que realmente se presentan y luego los propios afiliados y afiliadas van a decidir, como siempre, de manera libre. Así que vamos a ver. Yo tengo pendiente una reunión con Luis Tudanca, porque además de ser secretario general de la Ejecutiva en la que yo soy el presidente, mantengo una magnífica relación personal con él y tengo pendiente una reunión, sobre todo para conocer su opinión o su idea de presentarse o no a la Secretaría General. En el caso del Congreso Provincial del PSOE próximo, visto el enfrentamiento entre Cendón y el alcalde de León, ¿el Bierzo va a ser determinante para inclinar la balanza? Bueno, yo creo que el Bierzo tiene mucho peso dentro del Partido Socialista, entre otras cosas porque además de tener muchos afiliados también aporta muchos votos cuando son las elecciones, ¿no? Por lo tanto creo que tiene que tener ese peso también en la nueva dirección provincial del partido, y lo que sí te puedo decir es que hay muchos compañeros y compañeras del Bierzo con los que hablo estos días y que están bastante preocupados por la situación y también, sobre todo, muy pendientes de qué somos capaces o qué equipo somos capaces de poner al frente del partido para los próximos años, ¿no? Sobre todo pensando en el futuro de la comarca del Bierzo. Así que, bueno, yo creo que hay muchas mimbres, hay mucha gente muy cualificada, con muchas ganas de trabajar en el partido, en la comarca del Bierzo y en toda la provincia, pero en la comarca del Bierzo, que es con lo que más hablo, y por lo tanto al candidato o candidata que a dirigir el partido en la provincia, pues le pondremos ciertas condiciones en el sentido de que la comarca del Bierzo esté bien representada. ¿Apuesta por la reelección, perdona, sí, de Cendón? Bueno, Cendón es una de las posibilidades que hay. Vamos a ver qué opciones hay y en función de eso decidiremos como hacemos siempre, ¿no? ¿Y en ese Congreso Federal se debatirá sobre la autonomía para León? Bueno, hay dos ponencias que se han presentado dentro de la ponencia marco y seguramente se van a discutir en la comisión correspondiente. Hay 6 comisiones dentro de lo que es la propia dinámica del Congreso Federal. En una de esas comisiones se debatirán esos y otros asuntos, pero es en concreto. ¿Y usted qué opina al respecto? Porque no conozco la propuesta que ha hecho. Cuando fue presidente de la Diputación, finalmente consiguió que no se llevara la moción por autonomía. Bueno, seguramente leonesa. Por eso no soy presidente de la Diputación, no lo sé. Puede ser. Pero bueno, en cualquier caso, tampoco he tenido mayores dolores de cabeza por ello, ¿no? Pero porque lo que sí decidí en su día cuando era presidente de la Diputación, y esto quiero decirlo, ¿no? Yo tenía un vicepresidente que era socio por parte de la UPL, que era Matías Llorente. Y en un momento determinado, el que tuvo algún problema con la UPL, pues se nos pidió que rompiésemos ese pacto. Y en ese momento, mi compañero vicepresidente, que fue una persona leal, era un enfermo terminal. Y yo planteé y puse sobre la mesa que yo no dejaba a mi compañero tirado en ningún momento, y si hacía falta, yo me iba con él. A mí se me dijo que no en ese momento y lo mantuve hasta el final. De hecho, yo terminé el 21 de agosto del 2023 como presidente de la Diputación, siendo vicepresidente primero Matías Llorente Líbana. Eso para que quede aclarado para algunos que a lo mejor no lo tienen claro. Respecto a la moción leonesista, no la conozco porque yo no he estado en la última reunión de la Ejecutiva Provincial, no suelo acudir a las reuniones de la Ejecutiva Provincial, aunque soy miembro de hecho por ser presidente autonómico, y sé que se han lanzado 2 propuestas dentro del propio partido en la provincia, se han enviado. Esta misma semana quiero tenerlas para conocerlas y en función de eso decidiré allí en Sevilla mi aportación o mi apoyo o no. No sé en qué consisten esas propuestas. Eduardo Morán, muchísimas gracias por estar en la tertulia. Se ha mojado poco políticamente. Bueno, yo creo que lo justo. Yo creo que lo justo. Tampoco puedo decidir a quién voy a apoyar o a quién no voy a apoyar, porque hasta ahora no tenemos una opción de candidatos, más allá de un secretario federal que se presenta a la reelección. Lo otro son todo incógnitas y yo estaré donde considere. De todas maneras, no me va la vida en ello y tengo plena libertad para decir dónde quiero estar, ¿no? Pero siempre me mojo y lo haré en su momento. Alcalde Campo Araya, muchísimas gracias, como siempre, por estar en la tertulia. Muchas gracias a vosotros.
Director Germán Gabela, hasta el próximo lunes. Manuel Cachafeiro, hasta el próximo lunes con un nuevo invitado aquí, a partir de las 22:30, el tiempo que llegamos a la tertulia, a la conversación. Que pasáis la mejor semana posible.